En el presente video vamos a hablar brevemente de lo que fue el absolutismo. Y cuando nosotros hablamos de absolutismo, lo primero que tenemos que entender es que en todo estado absolutista el poder está concentrado en el rey, es decir, en la corona. Y este estado absolutista va a surgir en Europa, vamos a ubicarlo aquí, surge en Europa en el siglo XVI. En el siglo XVI, momento en el cual se produce una rápida expansión de las actividades y recursos de los reyes, ¿sí? Y sobre todo se va a consolidar el poder interno de estas monarquías, de estos estados absolutos que se formaron en la Edad Moderna, ¿sí? Edad Moderna. Muy bien, pero conozcamos un poquito más de este absolutismo, porque cuando hablamos de absolutismo debemos reconocer ciertas características del mismo. Por ejemplo, en una primera etapa que se dio en la Francia de Enrique IV, Francia de Enrique IV, allá por 1500 y pico, 1600, o también en Inglaterra con los Tudor. En Inglaterra, con la dinastía de los Tudor, había ciertas características en común con estas monarquías absolutistas. Por ejemplo, un énfasis en la tradición como sustento de la autoridad. En la tradición como sustento o fundamento de la autoridad. Y ahora sí, hablemos de algo muy importante para entender esto del absolutismo, esto de los estados absolutistas, lo que se llamó derecho divino. Derecho divino, que era una de las premisas del estado absolutista. ¿Por qué? Porque gracias al derecho divino, el rey podía hacer y deshacer a gusto y piacere. Él podía decir, mato a todo el pueblo porque tengo un poder, un derecho divino. Fui elegido por medio del derecho divino. El derecho divino era una especie de sustento de poder absoluto. Poder absoluto, ¿sí? Entonces, el absolutismo estaba basado en esta idea del derecho divino, de este poder absoluto concedido al rey. Muy bien, pero así como conocemos esta primera etapa que se dio en la Francia de Enrique IV o en la Inglaterra de los Tudor, también va a haber una, si se quiere, segunda etapa y ya pasemos a hacer un espacio en nuestra pantalla para poder organizarnos un poquito mejor. Segunda etapa. Y esta segunda etapa se dio sobre todo en los siglos XVII y siglo XVIII. Y ahora bien, ubiquémonos en el siglo XVII, porque la segunda mitad, sí, para que nos quede bien claro, fue una época de esplendor para Francia. Francia, etapa de esplendor, ¿sí? Muy bien. Entonces, en esta segunda mitad del siglo XVII, Francia estará mejor que nunca. ¿Por qué? Porque la victoria francesa en la Guerra de los 30 años, victoria en la guerra, conocida como de los 30 años, había fortalecido, como puede fortalecer cualquier victoria, sobre todo a la corona. ¿Y a quién había fortalecido? Precisamente a este señor. Este señor que estamos viendo aquí es ni más ni menos que Luis XIV, o también conocido como Rey Sol. ¿Y por qué Rey Sol? No sé, lo bautizaban así, a este Rey Sol, que lo ubicamos entre 1643 y el año 1715. Ahora bien, lejos de definir por qué lo llamaban Rey Sol, ustedes lo pueden investigar por su parte, lo que nos va a interesar a nosotros en este caso es decir que con el Rey Sol
con este rey Luis XIV, Francia era una de las monarquías, o se había convertido en una de las monarquías más importantes de Europa. Este retrato que vemos aquí fue pintado ni más ni menos que por el pintor de la corte, llamado Hyacinthe Rigaud. Hyacinthe Rigaud, o las obras de Hyacinthe Rigaud, sobre todo este retrato, lo pueden encontrar en el Museo del Louvre, ¿sí? De París, pintor de la corte francesa. De la corte francesa. Muy bien, pero lejos de detenernos en estos pequeños detalles que también son muy interesantes para aquellos que les guste el arte, volvemos de nuevo a este rey Sol, a este señor Luis XIV. Porque es con Luis XIV cuando se va a establecer definitivamente la monarquía absoluta del derecho divino. Monarquía absoluta basada en este derecho divino del cual hablábamos, que le daba todo el poder al rey, ¿sí? Por lo cual, este señor, muy astuto, Luis XIV, se iba a desligar completamente del impuesto por las leyes gracias a esta condición del derecho divino. Entonces, podemos poner, para no olvidarlo, que Luis XIV no acataba la ley de aquel entonces. No acataba la ley. No había nadie por encima de Luis XIV más allá de Dios. Luis XIV era el casi Dios, un semidios dentro de esta monarquía absoluta francesa, allá por el 1640, años posteriores, ¿sí? Ahora bien, gracias a esto, y gracias por decirlo de alguna manera, se va a convertir esta monarquía absoluta en un despotismo. Despotismo, una palabra no muy vista dentro de la historia mundial. ¿Por qué? Porque el rey va a exigir obediencia ciega, si se quiere, por parte de sus súbditos, va a pretender la unidad religiosa de su país y va a rechazar el derecho a rebelión. Entonces, hagamos nuevamente un espacio, ya conocimos a nuestro amigo Luis XIV, entonces con el despotismo, se va a exigir obediencia, como decíamos de alguna manera, ciega, de parte del pueblo, de parte de sus súbditos, mejor dicho, de sus súbditos, así como también se pretendía la unidad religiosa. Y hablemos de que cuando decimos pretender, para Luis XIV era hacer, ¿sí? Y también se rechaza el derecho a rebelión. Nadie se le podía rebelar a Luis XIV. Como ven, era muy astuto, tenía muy controlado el Estado francés por aquel entonces. Ahora bien, la corona, es decir, el rey, también controlaba otras funciones dentro del Estado. Sobre todo, concentraba, si se quiere, todo el poder de las funciones estatales. Por ejemplo, municipios y gremios eran controlados por el rey. Controlaba las funciones estatales. Municipios y gremios, administraba la justicia, se impusieron estrictas barreras aduaneras y en esto quiero que nos detengamos. ¿Por qué? Porque también se va a imponer una forma de manejo de la economía conocida como mercantilismo. Y con el mercantilismo propio de este despotismo de Luis XIV y de las monarquías absolutistas allá por el siglo XVII, se impondrán, como decíamos, barreras aduaneras, se va a controlar la materia prima y también se van a controlar las mercancías que se comerciaban con otros países, ¿sí? Economía controlada por la corona. Muy bien, pero aún tenemos más que decir de todo esto, y más aún de nuestro amigo Luis XIV. Y hagamos nuevamente un espacio para ordenarnos. En el año 1682, Luis XIV
Luis XIV, ¿sí? Nuestro rey Sol, se va a establecer, se va a asentar en Versalles, una ciudad muy cercana a París y muy hermosa. Y él va a llevar a Versalles 7.000 súbditos, todos para él, señores. Increíble lo de este hombre, Luis XIV. Así, Francia va a comenzar a expandirse por todo el mundo. Y miren qué curioso, porque se va a expandir, momento de expansión de la cultura francesa. Momento de expansión de la cultura francesa. Se va a empezar a hablar el francés en las clases altas, la moda francesa tan destacada, inclusive hasta hoy en día, también se empieza a expandir por el mundo, es decir, Francia va ganando terreno en Europa. El absolutismo, tal como le pasó al feudalismo, absolutismo, con esta forma deformada ya llamada despotismo, como vimos, va a entrar en decadencia. Decadencia, ¿sí? El pueblo evidentemente se cansó, sobre todo cuando descubren esta intolerancia religiosa que tenían. Más allá que descubren, lo imponía el rey quería la unidad religiosa del Estado. Entonces, no solo por la intolerancia religiosa, sino por los privilegios a las clases altas y las restricciones económicas propias del mercantilismo, que el pueblo ya no soportaba más. Y así comenzarán las famosas revoluciones burguesas, que son las revoluciones que veremos a continuación. Para que ustedes se den una idea, por ejemplo, la Revolución Inglesa de 1688, la Revolución Americana, la Francesa. Estas revoluciones son las que promovieron el fin del Estado absolutista, ¿sí? Y dieron origen posteriormente al Estado liberal democrático que se instaurará en Europa hacia fines del siglo XVIII. Pero los invito a que estudiemos juntos cada una de estas revoluciones para comprender cómo fue este proceso.